Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Bienvenido a los estudios bíblicos de la profecía del libro, de la última parte del libro de Joel. Amén. Y como siempre nos acompaña el hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? Gloria a Dios, bien. ¿Y usted, hermana, cómo está? Queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Y ahí donde están, les acompañe Dios con su Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, me gustaría, hermano, que comenzáramos con una oración. ¿Podría usted Está ser? bien. Vamos a inclinar nuestro rostro. Oh Dios amado, ante su presencia, sus hijos, agradeciéndole las maravillas que usted ha hecho en favor de nosotros, invocamos su santo nombre para que su gracia divina sea con los hermanos donde estén y cualquier caso de emergencia, necesidad o decaimiento espiritual, usted puede hacer con cada uno de ellos, fortaleciendo sus vidas, sus decisiones, porque todos tenemos lucha dentro de nuestro ser. Por favor, ayúdanos, Señor, a hacer nuestras decisiones correctas y encontrarnos con los hermanos preparados para ese gran día. Y no solo ellos y nosotros aquí, sino que una gran multitud de hermanos que creerán por la voz de ellos y la nuestra. Bendito seas en sus vidas y en la nuestra. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Y como el tema de hoy se titula Tu decisión. No, Dios y tu decisión. Dios y tu decisión. Así Sí. es que durante cada época nosotros como seres humanos tenemos que tomar una decisión. Así es. Seguir a Dios o seguir a Satanás. Porque no se pueden servir a dos dioses. Simplemente se tiene que decidir por uno solo. Así es. Yo no sé cuál será tu decisión, pero la nuestra ya la sabemos, ¿verdad? Bueno. Es nuestro Dios. Así es que, y nuestro deseo es, queridas amigos, de que la hagan correcta. Que la hagan correcta. Sí, Amén. una Amén. decisión correcta, y la correcta es seguir al Señor. Así es. ¿Cuál es la ventaja de seguir al Señor? Bueno, es la vida eterna. Y el vivir con Él, la esperanza que nosotros tenemos que después de todo, el Señor viene pronto y Él nos llevará con Él. Así es que, ¿dónde se dice que se encuentra esta multitud que hablamos anteriormente, hermanos? Porque decía de que en Joel decía, reunid a mi pueblo, reunid a Jerusalén. Ahora bien, ¿a dónde es que se encuentra esa multitud? A esa multitud reunida. Y si en realidad vale la pena la decisión de tomar esa decisión de seguir al Señor para estar reunidos junto con Él y todo eso. ¿Qué es lo que nos explica usted acerca de eso? Nosotros podemos leer el versículo 14 del libro de Joel 3. Joel capítulo 3, versos 14. Dice bien claro, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Juzgar o decidir por las actitudes de las naciones y traer la determinación concierne solamente a Jehová. El tiempo de gracia se nos da a todos para que todos podamos echar mano a la vida eterna. Mientras en el cielo se lleva un juicio, aquí en la tierra se hace una obra, que es la predicación del Evangelio. El Espíritu
que acompaña a cada persona para la decisión, o el espíritu que nosotros hayamos dado cabida, ese nos ayudará a nosotros a hacer la decisión que nosotros tenemos que hacer. Y veamos nuevamente 2 Crónicas, capítulo 20, y vamos a ver ahora el versículo 15 hasta el 17. Y vean ustedes qué importante es ver esta situación global. Y dijo: oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 16: mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Versículo 17: no habrá para qué peleéis. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Querida hermana y hermanos allá, hay un pasaje que no lo recuerdo, pero pronto me lo van a poner en la pantalla, que dice: si Jehová con nosotros, creo que está en Romanos 8, nosotros? ¿quién contra nosotros? El problema de la decisión de nosotros es que hemos estado más influenciados con el mal, que le llegamos a tener más miedo con susto al enemigo sanguinario de aquí la tierra, que a un Dios que nosotros conocemos, que nos rodea y nos protege y nos defiende. Leíamos bien claro que decía Dios: no temáis para nada, quédate quieto, parado y observad la obra que Dios va a hacer. Y en esta situación nosotros debemos de hacer una decisión. Moisés habló a un pueblo, Elías, creo, ¿no? Elías. Les dijo: tomad una decisión, le dijo. Si Baal es vuestro Dios, quedate con Baal y sirve a Baal. Y los que se quieran venir con Jehová, vengan con Jehová y sírvanle a él. Pero no pretendáis estar en una mezcla. Hermano, el camino de la cristiandad a media, fracaso seguro. Es un fracaso seguro que lleva el alma y no la puede salvar a Dios en tal estado. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros definirnos por quién estamos, por Dios o por el mundo. O sea que quien tiene que definirse en realidad no es el pueblo de Dios, porque está definido. El que tiene que definirse en realidad es las personas que no están con Dios. Los impíos, digamos. En parte tiene razón, pero en parte quiero decirle que el pueblo de Dios también, en un tiempo de reavivamiento y reforma, hay un momento crucial, porque recordemos una cosa, que según 1 de Pedro 4:17, el juicio comienza por los hijos de Dios primero. Sí. Se nos acaba a nosotros el tiempo de espera de parte de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Sin embargo, aunque tiene esa última expresión así, pero si dejan pasar el tiempo de todo, ¿de qué les habrá valido haber jugado con la misericordia de Dios? Sin embargo, a los que están en el mar de la decisión, que todavía no se deciden, a ellos los espera más Dios que a nosotros. Eso sí, definitivamente sí. Sí, es algo de que en realidad es
están en el valle del juicio ahí. Y yo quería leer los últimos versículos del 17 al 24 de Segunda Crónica 20, miren. Vea lo que dice del 17 al 24. Segunda Crónica 20. No habrá para que peleéis. Ya leímos el versículo 18, vamos ahora. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Versículo 19. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Ya. Mis hermanos, creer a Dios no es perder, es ganar. Hermano, ¿cómo será el juicio de acuerdo a Pedro? ¿Cómo será el juicio? Porque también dicen de que el Señor vendrá como ladrón. ¿Qué me explica usted de eso? ¿Ladrón para quiénes? ¿Como ladrón para quiénes? Bien, necesitamos ir a 2 de Pedro 3:10. 2 de Pedro 3:10 al 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora, hemos leído los versículos anteriores que hay dos cosas en las cuales el apóstol Pedro se preocupa. Y es la del versículo 11, miren lo que dice. Puesto que todas Versículo estas cosas 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esta es la norma que Dios quiere que nosotros adoptemos para poder ver a Dios venir en gloria y majestad. De lo contrario, nadie podrá ver a Dios en su segunda venida. Quiero que vayamos al libro de Salmo 50 y veamos el versículo 3. Salmo 53. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le apoderará. Veamos el versículo 5 ahora. Juntad mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Para poder tener esa característica de la cual hablábamos en el versículo 11 de 2 de Pedro, de que tenemos que andar en una vida santa y piadosa en este mundo, renovando el hombre interno día con día, aunque este viejo hombre exterior se vaya deteriorando poco a poco hasta que descienda a la tierra, el alma espiritual de cada uno de nosotros debe estar fortalecida, creyendo que yo tengo que ver al Señor venir en las nubes.
Ahora bien, yo le hice una pregunta y quiero que por favor usted me la conteste, porque la pregunta que le hice fue, aquí dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Para quiénes vendrá el Señor como ladrón en la noche? Los que no habíamos leído en el versículo 37 al 39 de Mateo 24. Cuando nosotros nos ocupamos y ponemos todo empeño en las cosas de este mundo, no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Sí. A ellos, a los que estén en tales condiciones, ahí lo dije bien claro, el versículo 37, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sí, ahora el 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien clarito está. Si yo pongo mi corazón mayormente en las cosas de este mundo, no tendré espacio para Dios. No lo tendré. Y el diablo se encargará de que no haya ni un espacio en mi vida. Me va a agarrar el Señor desprevenido. No vamos a tener en cuenta los mensajes que aquí nos dice cómo es que prepararnos y cómo serán las cosas que pasarán antes que el Señor venga, ¿cierto? Sí. Por eso es que los que no estemos listos o preparados nos va a agarrar así como dice así, sorpresa. como de sorpresa, como un ladrón en la noche que llega de repente y se lleva lo que encuentra. Dice, hermano, ¿qué referencia se hace de nuevo en cuanto a los cuerpos celestiales que el Señor tiene preparados para cuidarnos, para protegernos? ¿Por qué no leemos primero entonces, para contestarle a usted, leamos lo que dice Efesios 6:12. Efesios 6:12, porque estamos en lucha nosotros, y dice bien claro, Efesios 6:12 nos va a dar una pista. ¿Por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? ¿Eso que sigue? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos ahora entonces a leer Joel 3:15. Joel 3:15. El sol y la luna se oscurecerán. Dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Amós 8:9, veamos ahora. Amós 8:9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, el sol, dice el Señor, perdón, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Isaías 13, versículo 9 al 13. Isaías 13, versículo 9 al 13. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Verso que sigue. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Versículo que sigue, el 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y el versículo que sigue. Haré más precioso
que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Y el 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Todas estas señales y descripciones que quiso Dios dejar fue con el propósito de que tomemos en serio cómo sus advertencias nos anticipan una preparación, y de lo contrario, veamos lo que dice el versículo 14, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Tal situación desesperante va a ser de aquellos que no hayan hecho una decisión correcta en el día debido que Dios nos ha dado, hermano. Es interesante. En estos cuerpos celestiales que hablan, esto sucedió allá el 16 de diciembre de 1888, ¿verdad? Cuando sí, el sol, la luna y muchas estrellas cayeron del cielo. Y fue bien evidente y ha sido la única vez que en realidad las estrellas han caído. Porque han habido eclipses, sí. Se ha oscurecido la luna, sí. Pero no como ese especial día, porque ese día todo el día fue oscurecido. Así es. No fue ni una hora ni 2 horas, sino que el día completo. Y así fue un día bastante especial que se relaciona bastante proféticamente con este detalle que tanto Mateo está hablando y Joel también está diciéndolo aquí. Así es. Hermano, la voz de quién será entonces oída desde Jerusalén. ¿De qué voz está hablando aquí? Nosotros vamos a ver 2 pasajes bíblicos bien claros, y el primero es Hebreos 12:26. Pero no si antes veamos primero Joel 3:16. Joel 3:16 y después vamos a ir a Hebreos. Bien, dice Joel 3, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Ahora vayamos entonces al libro de Hebreos 12:26, hablando de ese gran día. Hebreos 12:26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Mis queridos hermanos y amigos, todos conocemos allá en el libro de Éxodo 19:18, conocemos que el pueblo quiso una vez tratar o acercarse al monte de Jehová. Sin embargo, llegó a sentir un miedo terrible, que pidieron que Moisés interviniera por ellos. Veamos lo que dice el versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en grande manera. Cuando Dios esté por venir a la tierra, todas estas señales que hemos ido hablando y todo, van a ir sucediendo una a otra. Y quiero decirle a los televidentes y todos que nos ven, cuando la voz del hombre no hace eco en el corazón de los hombres, en otras palabras, los que predican el evangelio, cuando no tienen eco en el corazón de los humanos, Dios utiliza la naturaleza como mensajera. Señal tras señal, una que ha sido descrita tras la otra, y el que conoce esta cita bíblica, el Espíritu de Dios les sabrá decir a su tiempo, prepárate, porque el día terrible viene,
Y es que es necesario, hermano, prepararse. ¿Por qué? Porque hay un estado de carácter que hay que disciplinar para tolerar las pruebas difíciles que vendrán en los últimos días. Así es. Déjeme leer algo, una nota aquí que me llamó mucho la atención y quiero que los hermanos también lo sepan. Dice, pero en medio de la tempestad de los castigos divinos, los hijos de Dios no tendrán ningún motivo para temer. Jehová será la esperanza de su pueblo. Amén. Y la fortaleza de los hijos de Israel. El día que traerá terror y destrucción para los transgresores de la ley de Dios, para los obedientes significará gozo inefable y glorificado. Juntadme mis santos, dirá el Señor, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y denunciarán los cielos su justicia. Amén. Porque Dios es el juez. Amén. Y ahí indica en realidad de que siempre debemos de ser constantes, ¿no? Hasta este día, el día de juicio, el día del Señor. ¿Qué será de los redimidos entonces, hermano? ¿Y cuál será la condición de Jerusalén, quienes entonces serán excluidos? Nosotros estamos dando lectura a las partes finales ya del último capítulo de Joel, y consideremos el versículo 17, concerniente a la pregunta que usted me hace. ¿Qué dice el versículo 17 del capítulo 3 de Joel? Dice el versículo 17. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Veamos nosotros bien claro cómo Dios está aquí considerando el terreno suyo. Y miren, de parte de Dios y los que servimos a Dios, debemos de tomar en cuenta que aprendiendo a ser disciplinados como Dios, Dios nos pide a nosotros que temamos, que tengamos temor hacia la persona de Dios y tengamos amor y respeto por nuestros semejantes. El pisotear la dignidad de las personas no va con el Señor. Los que se ensañaron con Jerusalén, por esa misericordia de Dios, lo oirán otra vez y todo. Quiero que veamos Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Segunda de Reyes 8:12. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, y a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Estas cosas las habíamos explicado anteriormente, que el gozo, el deseo, el propósito de Satanás en las naciones, de estar equipando ejércitos, estar tramando guerras un país con otro, ha sido siempre la estrategia del diablo, porque sabe que muere mucha gente. Mucha gente, y mucha gente a quien Dios la está esperando se va de este mundo sin ninguna esperanza ni preparación alguna, hermano. Por eso es que Dios, aunque surjan todas estas cosas, aún a estos criminales Dios los está esperando y les quiere dar la oportunidad. Isaías 13:16. Veamos lo que dice. Isaías 13:16. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Todo este es el juicio que Dios quiere traer. Lo ha venido reservando, lo ha venido archivando, y ya es tiempo de ir juntando. Le cuentas
a aquellos que han pisoteado la dignidad de sus hermanos y no le han dado el debido respeto a la dignidad humana que se merece todo individuo. Es algo increíble como las cosas que irán a pasar en el futuro, Sí. pero también es una esperanza para nosotros, porque en lugar de ser un momento de tristeza, tiene que ser un momento de alegría, puesto que todas estas circunstancias que están explicándoles aquí ya no va a haber. Acordémonos que en el cielo no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber nada más que alegría y la estancia con el Señor. Así es. Hermano, ¿cómo se describe luego la condición redimida del mundo? Bien, nosotros podemos observar en Apocalipsis capítulo 21, verso 10. Primero vamos a considerar esa parte. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, Santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahora vamos a considerar el versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El sol, diríamos, ¿no? El sol. ¿Verdad? Sí, así es. Seguimos leyendo el 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Por qué no habrá noche? Por el sol. El sol que El Cristo, Señor ¿no? será el sol de Así todo. que, versículo 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y el versículo 27, con que concluimos la lectura. 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué importante es hacer la elección correcta hoy en día para poder estar entre esos redimidos que Dios espera que estén ahí. Y Quiero que invitar- nuestros nombres estén en este libro tan importante que Sí. está ahí, el libro de la vida del Cordero. Sí. Ahora, quiero yo invitarles a ustedes que vayamos al libro de Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora fíjense ustedes, sin duda alguna, todos hemos formado parte de este mundo ventajoso, malévolo, perverso, inquieto. En un tiempo yo anduve, creo que usted también, y muchos Claro. de los hermanos que nos están viendo también. Pero la gracia redentora de Dios no se encontró en el camino. Nos dio el toque en el corazón. Ahora es cuando echa mano de la vida eterna. Y yo sé que los hermanos que nos están viendo han luchado, luchan y seguirán luchando por tal de verse calificados para ir a esta patria tan bonita que describe la palabra de Dios, donde el pueblo de Dios estará en ese lugar redimido. Pero para llegar a este extremo, desde ya debes de hacer tu decisión. Así es. Y no solamente tu decisión, sino que ser constante, obediente al Señor. Porque la obediencia es la que nos lleva a tener un encuentro con el Señor, y el encuentro con el Señor nos lleva a ir cambiando nuestro carácter, nuestra forma de proceder, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser y hacer la voluntad del Señor más que todo. Ahora bien,
Entonces, hermano, por qué fueron desolados Egipto y Edom? Explíqueme acerca de Egipto y Edom. Proféticamente, ¿qué es lo que trae Egipto y Edom? Mi hermana, hemos venido describiendo que estas naciones que han estado tramando guerras todo el tiempo tienen un espíritu no de piedad, no de misericordia, sino que en sus entrañas ha habido un espíritu cruel. Acabamos de leer unos pasajes ahí, cuántas cosas no le hacían a los hijos de Dios. Mataban a espada, le prendían fuego a las pertenencias de ellos, los saqueaban, les robaban todo, violaban a sus mujeres, estrellaban a sus niños contra las piedras y todo, y sajaban los vientres de aquellas mujeres que estaban por dar a luz. Estas cosas son las que Dios denuncia. Y vamos a ver el versículo 19 del libro de Joel capítulo 3. El 19 dice: Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Y quiero decirles algo a los televidentes y todo. Traemos una constitución orgánica nosotros en nuestro ser, que cuando nosotros miramos una injusticia, una crueldad, no importa en el poder de quién esté aquella persona, hay un sentir en el alma que quisiéramos nosotros intermediar para que no se ensañe una persona sobre otro, mal castigando a otra persona. Así es. No tomar una actitud severa. Bueno, ese es el espíritu del enemigo que sembró en el Edén. Usted hablaba de la obediencia, que es importante para el desarrollo del carácter de los hombres. Y si algunos creen que no es la obediencia a estar conectados con Dios, hombre, saquemos el dividendo, el resultado. ¿Qué pasó después de que la primer pareja desobedeció? Al desobedecer, nos hemos visto envueltos en este tremendo problema que no lo podemos nosotros descifrar. Y Eva fue en realidad uno de los ejemplos más claros, porque su inconformidad de la vida que tenía, todo a manos llenas, sin restricción y sin nada, aún así desafió al Señor desobediéndose. Al desobedecerle, le costó la vida, aunque no murió inmediatamente, pero sí le costó a largo plazo la vida y un sinfín de sucesos tan negativos hacia la vida, tanto para ella como para sus hijos y para toda la humanidad. Sí. Ahora, ¿por cuánto tiempo habitará el pueblo de Dios en su tierra, en la tierra? Veamos el penúltimo versículo. El penúltimo. Mas Judá para siempre será habitada, y Jerusalén en generación y en generación. Quiero decirles algo a ustedes. Mientras yo investigaba esta semana, se me quedó grabado en el pensamiento la fecha, el 14 de mayo de 1948. Se cree que fue una fecha establecida por la organización, no sé si los que tienen que ver con confirmar a una nación, para que se declare nación y se le establezca su territorio y se le respeten sus límites de soberanía. Israel había andado por mucho tiempo de lugar en lugar porque era expulsado aún de su misma tierra por este tipo de allanamiento. De allanamiento, sí, es la palabra,
o invasores Invasión. que venían y todo, y traían al pueblo de aquí para allá y de allá para acá. Y Dios, por misericordia hacia los judíos, trajo por medio de estas organizaciones que se encargan de eso, de traer y marcar los confines de lo cual sería el territorio que hoy conocemos como la nación israelí. Dios tiene misericordia a pesar de la infidelidad, mas no obstante, hablando de esa simiente desde Abraham hasta el día de hoy, Dios dice que ese remanente va a perdurar siempre, va a vivir en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios así le place y quiere salvarlos a ustedes y a nosotros también. ¿Por qué no echar mano a la vida eterna? ¿Ah? Sí, y a pesar de que todas estas cosas pasado al pueblo de Israel, también les trajo paz, les trajo esperanza, porque veamos lo que dice en Isaías 65, 21 al 23. Dice, edificarán casas y morarán en ellas, y plantarán viñas, y comerán plantarán y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otros habiten, ni plantarán para que otros coman, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Así es. El siguiente es, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Amén. En pocas palabras, después de tanto sufrimiento, viene la paz, viene la tranquilidad y viene el gozo. Viene las bendiciones del Señor. Ahora poniéndoles para el futuro. Aquí a Israel les promete de cosechar para ellos mismos, sin temor a que alguien venga y los hurte. O les queme la cosecha. Exacto. Y tendrán casa, dice, edificarán para ellos mismos, estarán como quien dice, en un lugar de leche y miel, donde fluye leche y miel. Sí. Todo fluirá, y de hecho, miren, donde hay agua, donde hay abundancia de agua, hay vida. Hay vida, sí. Yo siempre, como conozco el terreno un poco, cómo trabajar, no importa, decimos por allá, qué cascajal de terreno, un terreno todo arcilloso que le den a uno, pero otros dicen talpetate, ¿no? Un pedregal que le den a uno, mis queridos hermanos, si usted dedica tiempo a ese pequeño terreno y todo, y usted se provee de agua suficiente, rellene ese terreno una cierta altura en pies o en metro y cultívelo después. Deje fotografías de ese pedregal que tenía y todo, y Dios se va a encargar de hacerle ver el fruto de sus esfuerzos por trabajar una tierra que estaba en malas condiciones. Donde hay agua, hay vida en abundancia. Qué barbaridad. Y ahora bien, en el futuro, hablamos de esta misma promesa del pasado a nuestro futuro. Muy bien. ¿Cuál será este? Aquí estamos viviendo con ciertas dificultades, calamidades, por las cosas que pasan, por las cosas que en Mateo dice de que van a suceder antes que el Señor venga. Así es. Pero cuando ya el Señor venga, ¿no es esta misma promesa que Él nos hace? Así es. Sí. Dice que en nosotros no habrá escasez nunca más de todo, porque Dios habrá retornado el ambiente original que un día perdió Adán y Eva. Dios lo va a restaurar, porque la Biblia dice en Romanos 5:12, dice bien claro, que si la muerte entró por un hombre, o sea, la enfermedad a este mundo, el Edén no tenía ninguna peste, pero la peste la trajo a alguien, a uno que corrieron del cielo, trajo esa peste. Y dice, si la muerte entró por un hombre, dice que también la vida fue restablecida por otro hombre, y es Jesucristo, según Romanos 5:12. Hermano, háblame acerca cómo será la purificación de la tierra.
Dice, ¿qué tan minucioso será llevado a cabo la obra de purificación? Bien, vamos a ver el versículo final de este capítulo 3 de Joel. Joel 3:21. Dice, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. En realidad, nosotros sabemos que la obra de Dios es purificar las almas. Y quien purifica las almas, Dios tiene métodos para hacerlo. Habíamos comentado en vez pasada que en Levítico 17:11 había un método que Dios había dado por medio de una ofrenda que se daba al pueblo. Dice Levítico 17:11, Dios señala o recalca la forma en que Dios justifica al hombre. Veamos lo que dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esta es una de las cosas por las cuales Dios hará este tipo de limpieza en sus hijos. Entonces, hablando del versículo 19, versículo 21, Limpiaré la sangre. veamos lo que dice Ezequiel 36:25. Ezequiel 36:25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo. En la obra de la evangelización, Cristo es presentado hacia la humanidad como la justicia nuestra, en el cual nosotros somos vistos puros, purificados delante de la presencia de Dios, y lo vamos a comprobar con Jeremías 33, versículo 16. Eso dice la palabra de Dios. Jeremías 33, versículo 16. Y en aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se llamará, Jehová. Y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Usted hablaba de vivir en un lugar seguro y tranquilo. Esa justicia es lo que hará en nosotros vivir reposadamente en un mundo diferente que al que ahora vivimos. Así es que el agua es un medio la sangre es un medio de limpiar el pecado del hombre. El agua también, lo hemos leído cuando Cristo fue bautizado, fue sumergido al agua, y una vez que subió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él, según dice Mateo capítulo 3. Pero sigamos adelante, hermano. Hermano, cuando el Señor ¿cómo es que aquí está hablando acerca de, cuando habla de purificación, cuando habla de juicio, y cuando habla de que dice que va a limpiar la sangre de los impíos, no se me hace como una venganza? ¿Qué me dice usted de eso? Bueno, como le digo, habíamos hablado del Salmo 50, versículo 5. La evangelización se está haciendo, se va a continuar haciendo, y habrá un residuo de gente que aceptará a Cristo y otros que no. Y entonces hará su obra. Vean lo que dice el versículo 5. Juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto. Con sacrificio. Hermana, ser un buen cristiano lleva sacrificio, pero es remunerado. ¿Y de qué manera es remunerado? En el presente trae una tranquilidad, una alegría, un gozo en el alma, que no importa cuál sea la condición.
usted es feliz en el Señor. Sí, ¿Es así feliz? es. Así es. En Lucas 18, 7 y 8 dice algo bien interesante. Dice, Muy bien, vamos a leerlo entonces. Sí. San Lucas 18, Ajá, versículos 7, 8. 7 y 8. Aquí estamos. Lucas 18. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? A Él el día y noche. ¿Se tardará en responderles? Miren lo que está preguntando, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, usted me hablaba de purificar a ciertos hombres la sangre, ¿no? Pero, ¿cómo puede purificar Dios la sangre de unas personas que no atienden la voz de Dios? Ahí está diciendo, los que continúen en un estado indiferente, pregunta, así como vamos, casi se va a perder la especie humana, porque no tiene interés nada en Dios. ¿Será que Dios va a hallar fe todavía en la tierra? Bueno, habrá un remanente. Aquí hay dos preguntas bien interesantes que hacen en cada versículo. La primera dice, ¿se tardará en responder? Ahorita vamos para allá. Y la segunda es, ¿hallará fe en la tierra? Es importante notar todo eso. Leamos entonces en Daniel 12:1. Vean lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren inscritos en el libro de Dios, de la vida eterna. Ahora veamos entonces concerniente a lo que usted me preguntaba. Daniel 8:13. Daniel 8:13. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿pero hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Vayamos entonces a Apocalipsis 6:10. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 8 ahora. Ahora veamos el versículo 8. Poquito tiempo ya. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con la fiera de la tierra. Este ha sido el caso que ha enfrentado el pueblo de Dios y Dios lo quiere redimir, libertar de toda esta persecución que comenzara ya por el año 538 hasta el año 1517 de la historia cristiana. El pueblo de Dios ha sido perseguido. Gracias por sintonizarnos. Dios les bendiga, hermano. Que tengan una bonita semana. Hasta la próxima. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.